inquietudes y reflexiones en estos momentos tan difíciles que atraviesa el país. Sobre todo eso, general, lo que más necesitamos es reflexiones. Discursos politiqueros uno escucha por doquier, ¿no? O sea, gente que viniendo desde la clase dirigencial del país, en vez de propiciar la unidad nacional que requiere, más allá de lo que siempre decimos, ¿no? Es muy respetable la diversidad de criterios, eso es totalmente respetable, pero en momentos como este, yo creo que lo más importante es mantenerse férreamente unidos. No vemos, por ejemplo, que desde todas las esferas de las entidades, de las instituciones que hacen el Estado, haya eso, ¿no? Una voz de propiciar la unidad, unidad que debe convocar también a toda la sociedad civil general. Sí, efectivamente, los momentos que está atravesando el país nos deben llevar a una profunda reflexión. Este es el resultado de un proceso de una débil institucionalidad que ha tenido el país, no ahora en este gobierno, esto viene ya, yo diría, de décadas. Y también es el resultado de acciones y omisiones que en términos de política pública se han venido tomando en los últimos años y que tienen que ser analizados no con la finalidad de proyectar responsabilidades, sino tomar decisiones que permitan que la situación que estamos viviendo en la actualidad no vaya a llegarse a un nivel de una condición de endémica, que esto es preocupante. Mire, el problema que atraviesa el país en términos de seguridad tiene este factor fundamental que es la débil institucionalidad. Ahí está la raíz de los problemas. Y cuando hablamos de esta débil institucionalidad, hablamos del Estado en su conjunto. No hablamos exclusivamente del Ejecutivo. Está la Asamblea, está la función judicial, están los problemas que existen en los gobiernos autónomos descentralizados. No podemos desconocer la influencia de factores geográficos, la propia localización del Ecuador, el acceso a la cuenca del Pacífico, la situación que ha tenido el vecino del norte en este Plan Colombia y la incapacidad de contención de los cultivos, el aumento de la producción que en la actualidad en la práctica es 25% más que en el año anterior y todo el problema de la eclosión y formación de organizaciones criminales, muchas de ellas asentadas en el sur de Colombia y que tienen sus nexos con organizaciones criminales que han ido creciendo a través de esta propia dinámica. Pero si tuviésemos institucionalidad en el país, los efectos que tenemos hoy en la actualidad no estaríamos viendo. Lastimosamente, las medidas que se van tomando lo que hacen es generar mayor debilidad institucional. Porque no olvidemos un aspecto que es fundamental para comprender por qué estamos en esta situación. Se eliminó la rectoría del sistema de seguridad cuando de un plumazo se toma la decisión en el gobierno anterior de eliminar el Ministerio Coordinador de Seguridad, en donde existían procesos de planificación, de organización, de dirección y de seguimiento, en donde existían protocolos, habían unidades de coordinación entre el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero la seguridad integral no se veía exclusivamente desde el eje duro. Había una rectoría en términos de lo que era el sistema carcelario y el manejo de derechos humanos dentro de lo que es el Ministerio de Justicia. Esto también se eliminó. Y se elimina el Ministerio del Interior y prácticamente se reconfigura el Ministerio de Gobierno, en donde en la actualidad tratar de restituir estas organizaciones y muchas veces con visiones que no son las más correctas. No es fácil porque había capacidad, había recursos, había experiencia. Entonces, ese es un proceso que a la final recae en organismos que se conocen como ad hoc, carácter temporal, que no tienen estructuras ni capacidad para dar seguimiento. Primero fue el Consejo Sectorial de Seguridad, después el Gabinete Sectorial de Seguridad, y parte de lo que estamos viendo en la actualidad es esa ausencia de políticas públicas. El tema pasa Pero este general, gobierno, general, el tema pasa entonces por eso, ¿no? Porque más bien, ¿no? Usted apunta con mucha certeza aquella de la desinstitucionalización que durante muchos años se ha ido arrastrando, pero en vez de ir haciendo los correctivos del caso, más bien como que se ha trabajado en seguir desinstitucionalizando el país, ¿no?
Claro, porque solo veamos las decisiones que se están tomando de manera apresurada, que pueden generar inclusive un apoyo de la población, pero esa es la responsabilidad que tienen los líderes, que tienen los gobernantes y que debieran tener los estadistas. Cuando se toma, por ejemplo, medidas para fortalecer el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario, con procesos masivos de formación. Se espera que se incluyan hasta final de año 1.400 agentes del cuerpo de vigilancia de esta entidad. Lo que estamos haciendo es mandar a un grupo de novatos a una estructura que en este momento tiene 1.600 elementos, que tiene contaminación, que tiene problemas. La pregunta es cómo van a funcionar los sistemas de planificación, cómo van a funcionar los sistemas mínimos de control, evaluación, seguimiento y otorgamiento de responsabilidades. Entonces, se podía pensar en otras soluciones hasta ir construyendo institucionalidad. Se podía haber pensado en la inclusión de personal en servicio pasivo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en donde ya existe un conocimiento previo, hay una hoja de vida, personas que ya han internalizado conceptos de jerarquía, de orden, de disciplina, de principios, de valores, y se podía ir formando a través ya sea de los procesos devenientes de la propia conscripción militar o de otros procesos en la formación ordenada, equilibrada, progresiva de guías penitenciarios. Esto era lo lógico, eso es construir institucionalidad. Lo propio pasa en la Policía Nacional, porque las decisiones que se están tomando de un incremento de pie de fuerza, en donde no tenemos ni siquiera la capacidad de entregar a los miembros de la Policía Nacional que cumplen una función tan importante los recursos para el combate al crimen organizado y la delincuencia común en la actualidad. Cuando uno revisa el presupuesto de la Policía Nacional se encuentra que el 1% es de bienes de capital, es decir, inversión. Y eso significa 15 millones de dólares en este año. No es nada, y con una capacidad de gestión bajísima, porque estamos hablando de que apenas el 13%, y he revisado el presupuesto al 31 de octubre, apenas el 13% es ejecutado de este valor. Y estamos en el 10º mes del año fiscal, perdón, ya estamos en el 11º mes El del onceavo año mes ya sí. fiscal. Le hablo con los datos del 10º mes. Esto sí Correcto. genera preocupación. Entonces, el tratar de formar policías de forma masiva nos va a traer problemas en el mediano plazo y en el largo plazo, porque eso es desinstitucionalizar, porque es una organización jerárquica, piramidal, y de repente vamos a tener estas promociones de policías de línea de 7.500 policías hasta completar los 30.000 ofrecidos por el presidente. Claro. No es así, no es de Ahora, lanzar un número. claro, ahora hay que ir Gravísimo. pensando, general, hay que ir pensando también en que hay que tomar decisiones en el día a día, pero pensando en lo de fondo, y lo de fondo es justamente, ¿no? Fortalecer nuestras instituciones que se han visto diezmadas. A propósito, hay gente que ha trabajado en los últimos años a propósito para ir destruyendo la institucionalidad. Y qué bien que con mucha propiedad usted diga algo, ¿no? El hecho de que esto no es, porque la gente a veces como que se queda con el discurso de que el Estado es el ejecutivo y van sacando el cuerpo quienes tienen altísima responsabilidad, quienes justamente manejan o están en la administración de justicia, quienes hacen la labor parlamentaria, quienes desde la Corte Constitucional tienen que tomar decisiones y en fin, todo esto que hace este gran aparataje que es el Estado. Permítame que Enrique San Martín tiene otras consultas para usted. Estamos hablando con el ex comandante general del Ejército, el general Luis Altamirano. Enrique. Gracias, Alberto. General, buenos días. Y usted señaló algo importante también, lo hizo en su momento mi compañero Alberto Quintana, que esta responsabilidad no solamente le pertenece al Ejecutivo, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, esto nos pertenece a todos, a la sociedad, de tal manera que debemos unirnos desde diferentes sectores, gremios, sindicatos, grupos sociales, tal y cual como en su momento, recuerde usted, en este confrontamiento que tuvimos con nuestro vecino del sur, donde se nos pidió la unión y nos unimos como ecuatorianos. Si bien es cierto, hoy no estamos viviendo esa guerra convencional, por llamarlo de alguna manera, usted como estratega militar lo podría describir de otra manera, pero yo felicito eso, ese llamado que hacen, a que nos unamos
Y luego que hayamos superado, Dios mediante, esto, entonces señalemos y preocupémonos de los responsables. Pero por lo pronto antepongamos los intereses de la patria y de quienes vivimos en la patria. General. Es que, mire, frente a una situación bastante compleja, Enrique, es importante revisar la historia y de la historia extraer lecciones. Tengamos mucho cuidado en no caer en el discurso de la demagogia, en donde muchas veces se apela a lemas, se apela a prejuicios, se apela al temor, se apela al miedo y se apela a una serie de promesas futuras y se toman decisiones que a la final, en el largo plazo, van a tener efectos negativos. Los procesos de desinstitucionalización que se ha dado en el país no siempre se hacen de forma consciente de que se está desinstitucionalizando. Pueden haber miradas que son tradicionales o miradas que ya son caducas y lo que están haciendo es, en vez de solucionar el problema, profundizar este problema. Procesos de desinstitucionalización que se puede observar solo en el ámbito de la seguridad. Tiene relación con lo que he mencionado, una formación apresurada, masiva de guías penitenciarios, una formación apresurada y masiva de la Policía Nacional, que nos va a traer problemas y facturas a futuro. El problema de pensar de que la solución es dar un rol de naturaleza permanente a las Fuerzas Armadas de manera complementaria a la Policía Nacional es desinstitucionalizar, porque hay misiones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas y que pueden contribuir directa e indirectamente a los órganos de seguridad. Y hay herramientas jurídicas que existen para los momentos de crisis, como es el estado de excepción. Las Fuerzas Armadas tienen una importante responsabilidad en términos de la vigilancia del espacio aéreo, terrestre y marítimo. Ahí se requieren recursos en términos de la vigilancia de las zonas estratégicas de frontera y áreas estratégicas en el territorio nacional. Responsabilidad en la protección de derechos y garantías de los ciudadanos en apoyo complementario a una serie de instituciones como la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el Servicio Nacional de Aduanas, la Secretaría General de Riesgos y el apoyo complementario a la Policía Nacional. Entonces, no es la solución transformar a un militar en policía. Hay que fortalecer, por ejemplo, el sistema de inteligencia. Pero decisiones estructurales que van a tener un impacto es comenzar a pensar en una policía de investigaciones independiente de la Policía Nacional para generar contrapesos institucionales frente a esta penetración del crimen organizado, tal como funciona en Chile. Pensar, por ejemplo, en situaciones de fortalecer los controles internos con la presencia de otras instituciones. Esto no va a gustar a las instituciones, pero es parte de la solución. Pero un pilar fundamental es el fortalecimiento de la justicia, porque tenemos claros casos de corrupción y de penetración de actividades criminales. Ahí se requiere recursos. Entonces, la política pública se diseña sobre una base normativa. La política pública puede proponer cambios a la base normativa, pero mientras tanto se va actuando con las reglas de juego. Y no se puede decir, estamos atados de mano, cuando existen elementos legales que permiten la actuación de las instituciones. Y otro de los ejes fundamentales es el análisis de los flujos económicos y financieros. Pero cuando vemos que el Estado tiene un enfoque exclusivamente desde una mirada de fuerza, y usted revisa el presupuesto general del Estado y se encuentra que el presupuesto de inversión para la unidad de análisis financiero y económico que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas ha recibido un presupuesto de $49.600 este año, uno se hace la pregunta, ¿hay prioridades en esa área? Lógicamente que no existen prioridades. Hay que trabajar en el sistema carcelario nacional, pero el sistema carcelario no es simplemente de contener el problema que existe al interior. Posiblemente hay que desarrollar infraestructura carcelaria, hay que desarrollar otros procesos de segregación, hay que fortalecer los cuerpos de seguridad, se debe tener una inteligencia penitenciaria, porque hoy tenemos una mirada muy seguritista que a la final involucra a otras instituciones que no debieran estar directamente relacionadas con la administración y manejo de las cárceles. Eso es desinstitucionalización. Entonces, se requiere tomar decisiones serias, dejar de politizar el tema, porque primero la seguridad es un tema político, pero cuando hablo de politizar, mire, yo no gano nada como ciudadano que a mí se me explique de que el problema es porque en el gobierno anterior, porque eso lo dijo el presidente el día de ayer, entonces ahora ya se han roto estos pactos y no hay nadie que les va a ayudar. Esas explicaciones hieren a la sensibilidad, porque aquí tenemos una Policía Nacional
que enfrenta con su vida la difícil situación, pero también tenemos una Policía Nacional que tiene altos niveles de contaminación. No podemos dejar de ver esto. Y cuando el ministro del Interior dice, en los últimos casos, por ejemplo, que se dieron de vinculación de narcotráfico, en donde inclusive está involucrado un jefe policial, dices que buenos policías detuvieron a los malos policías. El problema para los ciudadanos es, tanto para Alberto y para Enrique, usted que me pregunta esto, claro. cuando nos sujetemos a un control, estemos en la vía y veamos los policías más adelante, yo como ciudadano me pregunto, ¿son los que están ahí los buenos o los malos policías? La debilidad de las instituciones se mide por el nivel de credibilidad. Y esa debilidad institucional, si vemos, la Policía Nacional tiene una credibilidad del 13.1% en la encuesta de Marca, Fuerzas Armadas de 37%, el Ejecutivo de 14.5%, la Asamblea Nacional del 10%, el Sistema de Justicia del 8.5%. Y esta débil institucionalidad lo que hace es agravar los problemas estructurales de la pobreza. Cuando uno revisa los índices que existen en la actualidad en cuanto a pobreza por necesidades básicas insatisfechas, mire usted en Esmeralda, está en el orden del 57%, cuando el promedio nacional es 31%. Entonces hay que atacar con elementos también transversales, salud, generación de oportunidades educativas, inclusión económica y social. Pero si tenemos una mirada exclusivamente seguritista, le aseguro que esto no vamos a resolver. Y disculpe que ponga un ejemplo que puede parecer absurdo, pero si al sur de Colombia existiese un país nórdico, con toda seguridad, no tendríamos los mismos problemas de violencia. Entonces el problema raíz es la débil institucionalidad. Ahí hay que trabajar y hay que invertir importantes recursos. Ahí debió este gobierno haber priorizado desde el principio, desde el primer día de su gestión. Pero el problema es que se despierta al problema frente a una situación de degradación de seguridad que se dio en el gobierno anterior. Se pasa de 5.7 homicidios y se entrega con una tasa de 14 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2021, en donde tuvimos ya una serie de muertes violentas que salían de los esquemas, yo diría normales, porque esa normalidad no debiera aceptarse, y se comienzan a tomar decisiones en el camino, y al año se anuncia recién un censo penitenciario y una serie de medidas. Entonces el gobierno ha sido muy reactivo, y lógicamente frente a eso no nos queda más que los estados de excepción. Pero ¿se están tomando decisiones estructurales? Creo que no se están tomando decisiones estructurales. Concuerdo, general, efectivamente, no se están tomando decisiones estructurales. Otra consulta a propósito, 7:53, estamos dialogando con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército Nacional. General, para la emergencia que vimos hoy en día, en algún momento se comentó de que, no sé, quisiera su opinión al respecto, para salir de este problema en el que nos encontramos, lo podemos hacer con los elementos con los cuales contamos, me refiero tanto a la policía y en su momento también el apoyo del ejército, con la logística con la que contábamos y puntualmente con el armamento. Habida cuenta que estas bandas criminales tienen armamento pesado. Pero, repito, ¿podemos hacerlo o es necesario ayuda exterior, como en algún momento se solicitó? Mire, es importante que en el país seamos conscientes que los problemas de carácter nacional tienen que ser resueltos con el esfuerzo nacional. La cooperación internacional siempre es importante. Aquí muchas cosas se hablan de memoria. El Plan Colombia, en el tiempo de su implementación, tuvo un costo de 141.000 millones de dólares, de los cuales apenas 10.000 millones de dólares fueron de la cooperación con los Estados Unidos. El peso lo llevó la sociedad colombiana. Entonces, esto hay que comprender. No podemos pensar que van a suplir otros países del problema de seguridad que tenemos. Cuando hay una visión estratégica clara, se toman decisiones anticipadas a los hechos y a los fenómenos. Mire, por ejemplo, la necesidad de fortalecer la presencia en las fronteras fue presentado en el año 2020.
en donde había la necesidad de reconfigurar las unidades de frontera, de pasar de sistemas terciarios, que eran un total de 9 subunidades, a pasar a sistemas cuaternarios de 16 subunidades. Quién sabe, muchas personas no me puedan entender. Esto prácticamente aumentaba esa capacidad, volcaba el ejército a las fronteras y se dotaba de vehículos 4x4 blindados, o digamos, y semi-blindados, con sistema de drones y con buen sistema de comando y control. ¿Por qué se postergó esta decisión? ¿Por qué no hubo prioridad? No, es porque no es necesario. No, ahora que es necesario, lo están comprando. Entonces, eso es lo que yo digo, no se toman decisiones estructurales. Mire, en el plan de repotenciación de la Policía Nacional se presentó, y le digo, ojalá no esté ahora, la adquisición de 2 aviones de transporte mediano, cuando la capacidad estratégica de transporte debe estar en la Fuerza Aérea. Pero no, esa es la desinstitucionalización, en un país en donde cada uno cree que puede tener lo que debe tener, y uno regresa a ver a Colombia y encuentra, claro, pues sí, en Colombia existe este tipo de capacidades en la policía, sí, pero hay que ser conscientes de cuál es el tamaño de la economía colombiana, que es claro. 3.5 veces mayor que la economía del Ecuador. Sí, señor. Entonces, hay que trabajar en procesos de eficiencia. Los recursos del Estado no son infinitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de profesionales en ciertas áreas que se requieren para trabajar en el sector seguridad, y le digo porque yo tenía una formación en Estados Unidos y en Brasil, hay muchos funcionarios civiles, o sea, del servicio público, pero aquí tenemos la idea que a todos hay que uniformar. El problema de uniformar a todos ellos es, primero, generarles un plan de carrera obligatorio, darles un grado que no corresponde a la función, porque usted tiene mañana el teniente sociólogo, el capitán sociólogo, el mayor sociólogo y el coronel sociólogo, haciendo el mismo trabajo con mayores responsabilidades salariales para el Estado y con cargas de la seguridad social que se va a volver insostenible. Entonces, eso es actuar. Cuando hablamos de patria, aunque no me gusta utilizar este término porque lo confundimos a veces en el discurso demagógico, tiene que iniciarse pensando en que hay 2 elementos cuando se toman decisiones en el área estratégica. Eficacia, que tiene que ver con los resultados, y eficiencia, que es alcanzar esos mismos resultados con menos costos. Entonces, no solo es este problema de desinstitucionalización, también se da por falta de recursos. Entonces hay que tener una mirada amplia, hay que tener una responsabilidad, no hay que pensar en las instituciones, porque yo soy de esta institución, yo soy de esta otra institución. Hay que buscar una mirada unificada, cohesionada del problema de seguridad. Entonces, hacer observaciones responsables, y creo que las hago en ese sentido. No las hago en rechazo ni en contra de ninguna institución. Porque lo único que espero a hacer esta opinión pública es que se puede escuchar, pero yo veo que no se escucha. Se sigue profundizando un proceso de desinstitucionalización, del cual mañana, le digo, Enrique y Alberto, mañana estaremos tratando los mismos temas, el proceso de contaminación en la Policía Nacional, porque no se crea un órgano independiente, no hay controles internos interinstitucionales, los problemas que se tendrá en el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, los problemas que existen todavía en las fronteras por no tener una estrategia territorializada en donde fortalezcamos la presencia de unidades de frontera en vez de crear nuevas unidades que generan cargas administrativas con cuarteles generales pesados. Y le digo porque conozco este proceso, porque lo impulsé. Y mucho de esto quedó en un archivo. Y hoy veo que están buscando ese archivo. Entonces hay que ser proactivos. No podemos tener miradas tradicionales frente a un problema que es totalmente diferente. Se requieren miradas especializadas. Se requiere fortalecer la inteligencia estratégica, la inteligencia operacional y táctica. Perfecto, general. Muy claro, ¿eh? Muy claro y preciso. Y me quedo con esta definición que usted hizo. Cambio estructural que sea definitivo para el corto, mediano y largo plazo. General, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Un buen día tanto Alberto y Enrique. Muy amable, muy gentil. A esta hora la bienvenida a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. ¿Qué tal, amigo Ramiro Cepeda? ¿Soy tu amigo o no, Ramiro? Estamos todavía en trámite, está todavía